la nueva mañana de Aspen. Momento de entrevista en la mañana de Aspen. 10:38 minutos de este precioso lunes 26 de agosto y hoy nos está visitando aquí en estudios el director departamental del INAU, Eduardo Rodas. ¿Cómo anda, Eduardo, tanto tiempo? Bien, buenos días a ustedes, a la audiencia, y encantado de estar acá porque Bueno. Tantos años en comunicación con la radio, es la primera vez que visito el estudio y me encantó, no lo conocía. Mirá qué lindo. Felicitaciones a ustedes como Te podemos profesionales de invitar la con mate, te comunicación. podemos invitar con café. Como profesionales de la comunicación hace años que... Bueno, nos yo lo voy a conocemos. revelar públicamente. Hace 3 días cuando lo llamé a Eduardo para coordinar esto, digo, ¿podrás ir a la radio? Hace mucho que no te veo. Sí. Porque con Eduardo me conozco, nos 20 conocemos años. desde que vos recalaste acá. Sí. Yo soy de acá, vos no sos de acá. No, hace 20 años, Ujú. aquella canción que cantaba Pedro Navaja, La vida te da sorpresa. La vida te da sorpresa, La vida. vida. 20 años atrás recalé en Maldonado. Como funcionario del Mides. Del correo. Del correo. Mirá qué Ya historia estabas había. acá, mirá vos. Yo estaba acá, se había hecho un concurso para determinado cargo, me vine y en ese interín fue a fines del 2004. En marzo asume el presidente Vázquez, crea el Ministerio de Desarrollo Social, que obviamente como ministerio que no se crea no tenía funcionarios, y en abril creo que fue, pidieron funcionarios en comisión a distintos organismos del Estado. A UTE, Antel, El Correo, OCE, Banco República, BPS, y del Correo nos presentamos 4 funcionarios con el espíritu de pasar en comisión al Mides. Eso fue en marzo, pocos días después que asumió la administración de Vázquez, y allá por julio o agosto de ese año, que yo pensé que ya ni me iban a llamar, me llamaron para pasar en comisión porque el Mides tenía intención de poner una oficina en San Carlos y coincidió que yo vivía en San Carlos. Estabas en San Carlos. Entonces pasamos 4 funcionarios en comisión, Mirá. 2 choferes para Montevideo, un administrativo para Montevideo, y en mi caso pasé al Mides San Carlos. a mediados del 2005. Después en el 2008 me dieron la posibilidad de ser absorbido como funcionario, ya dejar la comisión. Me respetaron mi carrera administrativa, grado, escalafón, todo. Y ahora hace 2 años y medio que me iba a jubilar, me ofrecieron pasar en comisión al INAU y bueno, por eso estoy acá. Tenías el perfil, porque por más que te hubieras presentado, tenías el perfil, porque son tareas, hay como un hilo conductor ahí entre las acciones del mismo, mucho lo social, lo humano, hay que tener pasta y gustarle eso también. ¿No? Bueno, yo tenía, de hecho mi cargo es director de división del Ministerio de Desarrollo Social en el escalafón administrativo, pero la experiencia docente en el deporte creo que fue una de las cosas que pesó para pasar al Mides. Y bueno, después tuve la oportunidad de recibir una formación en políticas de calidad, políticas sociales, y bueno, fue lo que pesó para que me convocaran para INAU, que por cierto estoy encantado de trabajar acá porque es un barco que nunca navega en aguas tranquilas. Siempre nos pega una bola de un costado del otro. A propósito de eso, Eduardo, por eso te invitamos hoy acá. A propósito de eso, Eduardo, yo por lo menos me esmero siempre en, cuando voy a presentar una charla como esta sobre el INAU, mencionar que el INAU es mucho más de los chiquilines problemáticos de los que se habla todos los días, de los que de repente se tiene miedo, de los que nos quejamos, de los que queremos darles un voleo en el traste. El INAU es mucho más grande, mucho más amplio que eso, y es una gran casa, como de una gran familia. Hay muchos aspectos de lo que nunca nadie menciona. Los chiquitos en los hogares, las guarderías, todo eso que toda la vida lo tuve en INAU. Y yo lo aprendí a ver porque en Pan de Azúcar vivía a 2 cuadras de la escuelita maternal, se llamaba la escuelita maternal. Que se llama Capi, que la creó, el edificio lo creó hace muchísimos años cuando vino Fiat y AMSA de Argentina a establecerse en Pan de Azúcar. Bueno, la escuelita maternal del INAU, y aquello era divino. Nosotros en Maldonado llegamos a alrededor de 8.000 niños, niñas y adolescentes de manera directa o indirecta. 8.000. Porque no pensemos en lo que están viviendo en residencia de INAU, sino pensemos en los 14 CAIF
que están Claro. desplegados en todo el territorio, Ah. centros juveniles que atienden a gurises que han tenido dificultades para revincularse al sistema educativo, clubes de niños que trabajan con niños y niñas a contrahorario escolar. Si van de mañana a la escuela, de tarde van al club de niños y ahí tienen profes de educación física, psicólogos, trabajadoras sociales, maestros que los ayudan. Y bueno, estamos en una campaña de despliegue y de atención. Y no me quiero olvidar algo que tú mencionabas al pasar, la primera infancia, el tema de las adopciones. Un convenio que tenemos con educación secundaria, que tenemos docentes nuestros y docentes de secundaria que pescan, lo digo de manera grosera pero Para que se ilustrativa, comprenda. claro, gurises adolescentes que se desvincularon del sistema educativo y terminan haciendo el ciclo básico en instalaciones de INAU. Y después Mirá. pueden salir a hacer bachillerato, si así lo desean, o Ajá. salir al mercado laboral con otras herramientas porque por algo se habían desvinculado. Claro. Eduardo, sin duda, porque es un momento muy especial de la vida, es como un punto bisagra, la adolescencia siempre es compleja. Y cuando hablamos de chiquilines que son asistidos o terminan en manos del INAU, se encuentra de todo. Te queríamos preguntar para después hablar de otros temas, porque estamos además en semanas, lo hablábamos con Celso, en semanas donde el INAU ha estado en el foco por un montón de problemas, Hubo una renuncias, interpelación, situaciones incluso. gravísimas. Sí, sí. Y uno piensa, bueno, acá en Maldonado un día puede haber un problema con un chiquilín. Lo primero que te quería preguntar es la problemática, lo que se genera en el centro de Maldonado con esos hogares donde los chiquilines entran, salen. Quiero que nos corrijas si estamos equivocados, pero hay muchas quejas, muchas denuncias. ¿Cómo funcionan esos lugares, Eduardo? Bien, antes de darle respuesta a esta pregunta que Sí. es de lo más interesante, decir que los chiquilines que están bajo amparo, es decir, que por algo el Poder Judicial le dijo a INAU, la familia no se puede hacer cargo porque por alguna razón vulneraron los derechos de esos niños, tienen que estar bajo Con la ustedes. responsabilidad de INAU, no los trajimos de otro país. Son nuestros. Son nuestros, son hijos de nuestra sociedad, son hijos, vecinos, parientes. Entonces yo creo que es importante que la sociedad mire hacia adentro de sí misma para ver qué futuro le podemos llegar a dejar al país, porque siempre en términos electorales escuchamos muchas veces políticos decir hay que pensar qué país le vamos a dejar a nuestros hijos. Qué Se futuro. suele decir eso qué en los futuro. discursos. Es una frase reiterativa. Y a mí me gusta dar Sí. la vuelta y decir, hay que pensar qué hijos le vamos a dejar al país. Claro. Está aquella canción de Serrat que dice, a menudo los hijos se nos parecen. Y bueno, yo creo que muchas veces se refleja ahí los gurises que tenemos en INAU. Hablando de los adolescentes, ¿por qué llegan? Porque sufrieron abuso sexual en su niñez, a veces durante muchos años, porque los explotaban sexualmente, porque les pegaban, porque pasaban hambre por negligencia, no a veces por pobreza. Entonces, por todas esas razones, esos gurises se llegan a INAU. Imagínense la cabecita de un niño o de una niña que a los 4 o 5 años empezaron a abusar sexualmente de ella, a los 12 se constata, se hace la denuncia y el juez o la jueza determina la internación en INAU. ¿Cómo llega la cabecita? ¿Cómo llega ese niño? Inimaginable. esa niña? Claro, que arrancó a los 4 años y que le agarra la adolescencia justamente cuando hay un proceso de cambios Entonces, y demás. algunos, por ejemplo, de los niños que tenemos en INAU, han nacido con cocaína en sangre. Nacido con cocaína. Son adictos. Las madres consumieron cocaína, por ejemplo, o pasta base o marihuana durante todo el embarazo. ¿Cómo está el desarrollo cerebral de ese niño, de esa niña, de ese adolescente? El maltrato físico. Algunos fueron llevados a la explotación sexual, varones y nenas. Estoy hablando de los dos sexos. Entonces, el otro día yo se lo decía a una jueza, porque tuve que ir a una audiencia con una de mis compañeras de trabajo, y digo, que entren a INAU por decisión del Poder Judicial es porque sus derechos habían sido vulnerados y nos piden que lo protejamos. Pero no es una puerta, un portal, como a veces vemos en la película de ciencia ficción, que pasan el portal y llegaron a otra dimensión. Estamos en el paraíso. Ahí tienen que empezar a trabajar los técnicos de INAU, psicólogos, trabajadores sociales. Y qué complejo, ¿no? Porque entonces, cada uno un problema diferente, cada uno una personalidad que se está modelando diferente. Imagínense. Y el otro día, y ahora voy entrando en la pregunta de Ricardo,
que nos dicen, ¿cómo es que salen? Y yo vuelvo a dar vuelta a la pregunta, ¿cómo es que entran? Y ahí un poco lo que les decía al principio, porque se habla de la salida no acordada, pero el ingreso a INAU tampoco fue acordado. La vida los trajo a INAU. Circunstancias nunca placenteras. Entonces, pasan a estar en residencia en INAU con 20, 25 adolescentes que nunca vieron en su vida, con una veintena de trabajadores que nunca vieron en su vida, un cambio de barrio, de rutinas. Algunos estudian, otros tuvieron dificultades para mantenerse en los estudios y ahí empieza el trabajo de nuestros técnicos. Y los hogares de INAU no son de puertas cerradas. ¿Qué quiere decir? Que pueden entrar y salir. Van al liceo, van a la UTU. Me preguntan por qué está acá en el centro de Maldonado. Y porque algunos van al campo de Maldonado. Y otros van a la UTU. Y otros van al liceo Sí, no tienen que estar en la mitad del campo, eso. Ahora, Sí, está bien todo es eso, ¿no? Pero digo, vayamos a la conducta de esos chicos. ¿Quién controla la conducta de esos chicos? ¿Cómo es un poco la cuestión? Y a Es su decir, vez, no están corriendo un riesgo permanente ustedes que son los responsables, Eduardo. Porque los chiquilines no sí. solo saben estudiar, vos lo tenés clarísimo, que a veces se Obviamente. mandan alguna macana en el centro, apuran gente, se pegan. Bueno, no es cierto. nada de ahí eso. lo que tenemos son dos temas. Con mi pareja hace muy poco estábamos en la comida rápida que hay en la Sí, esquina de sí. la plaza. Ajá. Sí, sí. Para no dar el nombre de la empresa y hacerle publicidad. No importa. No Estábamos comiendo ahí de Entonces, noche sí, sí. y había como 12 gurises en la puerta del comercio que generaban disturbios, jugaban de mano. Y ella trabaja en INAU. Le digo, de esto ninguno es nuestro, ¿no? De esto ninguno es de INAU. No, ninguno, me dice, porque ella los conoce. Los conoce. Entonces, Ah. hay una tendencia a pensar que Sí. todo relajo que arma cualquier Son gurí del INAU. es del INAU. Esto no quita que algunos sí se Sí, manden claro. alguna macana. Y otro tema, de esos gurises que generaban algún disturbio, presentamos denuncia hace pocos meses porque estaban sufriendo explotación sexual por un masculino. Gurises varones por un masculino, que ya fue procesado. Acá en pleno centro. Acá ¿no? en pleno centro. Abusaba de los chiquilines cuando Claro. salían. Entonces, los gurises, ya dije con qué Sí, particularidades entraban. Sí, sí, sí. ¿Con quién se vinculan? Algunos ya venían con consumo problemático de sustancias, fundamentalmente marihuana. Y creo que hay que remontarnos un poco más atrás en el tiempo. Estos gurises, como decía, no vienen de otro planeta, ni vienen de otro país. ¿Cuándo llegó la pasta base al Uruguay? 2002. Muchos son hijos de esa generación. Entonces, lo digo de una manera poética, pero creo que ilustra lo que pretendo decir. Los barros que hoy está pisando nuestra sociedad son consecuencia de la lluvia de los últimos 15 o 20 años. Creo que esa cuenta también hay que sacar. Ustedes como periodistas, ¿cuándo escucharon por primera vez en un informativo la frase una maestra fue golpeada por una madre? Y después, ¿cuántas veces se repitió eso? Tenés razón. Cuando éramos chicos nosotros, eso... No, Por Dios. Pero por Dios. Absolutamente. Y Yo empezó a pasar justamente a partir de este momento que les digo, Claro, yo donde sí- se cambió un montón de Y cosas. perdón, en y la hacer sociedad. moneda corriente, Claro. ¿no? Que- Yo siempre digo que cuando Porque no fue una vez nosotros íbamos a la sola, fueron escuela, varias veces. Claro. yo siempre digo, en la época que nosotros, cualquiera de nosotros íbamos a la escuela, la maestra te decía que iba a hablar con nuestros padres y moríamos de miedo. Sí. Ahora los chiquilines van, dicen que la maestra lo reprendió, la madre o el padre viene y le pegan al maestro sin saber por qué. Seguro. Y cuando nos vacunaban, ¿no? Llegabas a ir vacunado ahora a tu casa y ¿sabes qué? Se armó un lío. Claro. Claro. Imagínate. Entonces, cambió la sociedad, hay otras costumbres, generalmente no mejores que las de antes, y hoy las consecuencias las tenemos. El otro día decía, antes de la interpelación que se hizo en el Senado al directorio de INAU, la directora representante de la oposición que integra el directorio de INAU decía que hay 8.600 niños bajo el amparo de INAU en todo el país. Y yo decía, son 8.600 gurises que sufrieron vulneración de derechos en nuestro país por gente que las tenía que cuidar a esos gurises. Porque vamos a decir una cosa, si mejorara la tecnología y los recursos económicos del Ministerio del Interior y cada 40 metros en la calle pusiera una cámara de todo el país y un policía en cada esquina, hay cosas que van a seguir sucediendo. Exacto. El maltrato a la mujer, la violencia hacia un discapacitado, el abuso de un niño
Esas cosas generalmente no se dan en la plaza de comida Son del intramuros. shopping. No. Sucede de la puerta de la casa para adentro. Para adentro, claro. Y los que tienen que cuidar a los niños son los que no solamente no los cuidan, Sí, sino sí. que los agreden. Sí, claro. Porque el abuso, el maltrato, la violación es dentro de la casa. Y esos gurises son los que después INAU tiene que tratar de trabajar. Eduardo, esa vulnerabilidad de absolutamente todos los derechos se da en forma equitativa a varones, niñas, porque estamos sorprendidos, creo, con lo que nos está diciendo de varones abusados también, ¿no? Que es peor todavía. Se Los da en riesgos todo el son para país. cualquiera de los Son dos. para cualquiera de los dos. Y Pero la niña, yo no sé por qué me hago la idea que más débil todavía, más vulnerable. pero miren, estimados amigos, Sí. que los conozco hace muchos años y a veces bromeo que muchos de los periodistas, como en este caso ustedes, son casi mis compañeros de trabajo, porque hace tantos años Claro. que por nuestro vínculo Claro, laboral sí. estamos en contacto. A veces tenemos que hablar de abuso con niñas y con niños de 3 años. Qué horrible. Entonces, proyectemos cómo Fortísimo. sigue esa cabecita. Claro. O bueno, vuelvo a decir, nosotros hemos tenido situaciones en Maldonado de bebitos que han nacido con mucha cocaína Sí. en sangre. Qué horror. Claro. Y a propósito de la marihuana, contar algo, creo que hubo una naturalización en el sentido de que no pasa nada fumarse un porro. Ujú. El desarrollo cerebral de las personas alcanza su madurez a los 25 años. Hay gurises que a los 10 u 11 años, Ya no está lo de INAU, gurises En de general. toda la Sí, sí, sociedad. sí, sí. A los 10, 11 años empiezan a fumarse un porrito Sí. y lo siguen fumando. ¿Cómo avanza el deterioro en ese cerebro? ¿Cómo se consolida el individuo en ese momento de la Ahí vida? está. Bueno, tengo el honor desde hace casi 2 años de estar coordinando la Junta Departamental de Drogas, que venimos trabajando interinstitucionalmente. Cuando hubo el triste incidente de aquel muchacho que mataron en el puerto de Punta del Este, ¿se Ajá, acuerdan? sí. Sí. Alguien me preguntaba, ¿qué hace INAU? INAU no puede evitar que una madre, un padre o un hermano mayor le compre alcohol al gurí que va a salir el sábado de noche con los amigos. Porque nosotros fiscalizamos los comercios para que no les vendan alcohol. Pero no las familias. Pero y si la madre le prepara la heladerita para que salga con la funda de cerveza y todavía lo lleva en el auto, como lo hemos visto, y le dice, ¿a qué hora te vengo a buscar? A veces, ¿no? Y lo deja con los amigos tomando, bueno, son cosas que no hay cámara que lo pueda detener. Eduardo, en conclusión y a propósito de lo que te preguntaba, porque es un tema recurrente, los chicos del INAU salen a dar una vueltita, salen a estudiar, Como cualquier hija de ¿Cómo? vecina. no tienen Tienen el mismo derecho a sentarse en la plaza que ¿Tienen el hijo horario? Sí, claro. Tienen horario. A veces no lo respetan, como Ajá. cualquier hijo de nosotros, ¿no? Exacto. Le decimos, bueno, salí después de cenar, pero a las 10 tenés que Estás estar acá. acá. Y a veces no vienen a las 10. No vienen. ¿Y qué pasa cuando no vienen? Bueno, se trabaja con el chiquilín de manera directa, con el colectivo de los otros gurises, para ver si entre todos se logra. Hay equipos técnicos. Los hogares de INAU no son lugares de depósito, por eso destacaba que No hay. son depósitos. No son depósitos de gurises, tenemos maestros, trabajadores, asistentes sociales, psicólogos, educadores, que tratan de que no se manden macanas. Claro. Pero a veces no se puede evitar, como consecuencia del deterioro. Les voy a contar algo. El 17, por este estudio tiene 2 meses, lo hice acá en Maldonado, justamente por esta inquietud de saber cómo están los gurises y por qué están acá. 17% de los chiquilines que hay en Maldonado, adolescentes, en los hogares de INAU, antes de ingresar a INAU, habían tenido intentos de autoeliminación. Horrible. El 42% hoy está en tratamiento psicológico y psiquiátrico, toma medicación controlada, porque semanalmente lo llevamos a consulta. Algunos tienen consumo de sustancias cuando salen, porque no se olvidaron del primo, el amigo del barrio, se vuelven a vincular Sí, con sí. ellos. Entonces, la internación compulsiva para el tratamiento de adicciones no existe. A ninguna persona la podemos encerrar para que deje de fumar un porro, como ni a un adulto que deje de tomar alcohol, ni a un adulto que le pone mucha sal a la comida. Hay que entrarle por la cabecita de otra manera.
todos sabemos que el exceso de sal puede generar hipertensión. Claro. Y nosotros vemos muchas veces gente que le da duro y parejo al salero, ¿no? salero. Sí, claro. Y al alcohol, y a la marihuana, y a Qué, todo. qué complejo que es analizándolo ahí, porque eso no me queda, no son depósitos gurises los... Claro, ahora ¿Cuántos hogares de esos tienen acá en Maldonado, Ciudad, Eduardo, y Tenemos cuántos uno chiquilines? de primera infancia que tiene alrededor de una quincena de niños de días, hasta de 4 o 5 años. ¿Hasta qué edad va la primera infancia? 4 o 5 años. 4 son. Después tenemos otro que tiene ¿Cuántos alrededor niños, cuántos chiquitos hay una ahí? quincena, 15. eran unos 15 gurises ahora. Hay niños y niñas. Después tenemos otro de infancia que tiene niños de 6 a 12, 13 años, que es de niños. Después hay uno que es exclusivamente femenino, que tiene alrededor de 20 chiquilinas. Ese está por ahí en el centro. Sí. Por Bergali. Más Después hay otro en la 25 Rincón, que tiene alrededor de 20. Ese es mixto, pero hay 2 o 3 gurisas, nada más. Ajá. Mayoritariamente son varones. Y después tenemos otro bien cerquita del municipio de Maldonado, que tiene unos 7, 8 adolescentes de ambos sexos. Pero varios. además de los que están bajo amparo de INAU, hay otros 80 o 90 gurises que están con la abuela, con la tía, con la madrina. Y bajo con el control de INAU. Y INAU semanalmente Ujú. está haciendo un seguimiento en cuanto a si tienen atención en su salud, si tienen las vacunas al día, si asisten a centros educativos. Y muchas veces cuando se entiende que, por ejemplo, la abuela, la tía o la madrina se puede hacer cargo, se trabaja para que se hagan cargo. Y muchas veces después, esa abuela, esa tía o esa madrina dice, yo no puedo con No él. puedo con él. Claro. Porque además es otra cosa interesante que nos ha pasado en todo el país, de padres y madres que han venido a INAU o que han ido de juzgado con un adolescente y dicen, yo no puedo No con puedo él. con él. Y si no puede la madre o el padre, ¿qué les hace pensar que por arte de magia INAU va a cambiar los malos hábitos o las malas conductas que ese adolescente tiene? Eduardo, sin que Tremendo. llegue a ser una crítica, plenamente justificado el reclamo del gremio de repente de más gente y más recursos. Es una máquina infernal. ¿Cómo hacen? ¿Cuánta gente tiene INAU acá en Maldonado y cuántas ONG vinculadas? Tenemos alrededor de 200 funcionarios, 210 Mirá qué creo que cantidad, son, que atienden esos hogares. Los hogares las 24 horas tienen gente, Claro, porque no los dejamos durmiendo solos. De noche alguien tiene que estar sí, claro. por si se siente mal, por si hay que llevarlo al médico, si hay que llamar a una ambulancia. Hemos tenido chiquilinas que dentro del hogar han intentado autoeliminarse. Claro. Hay que pensar también desde el lado del trabajador lo que es para el trabajador estar trabajando con esos niños, niñas y adolescentes. Sí, Yo he visto, sí. por ejemplo, a mis compañeros de trabajo tener en brazos a los bebés, a las niñas, carentes totalmente del amor familiar. Del amor familiar. Ven en el trabajador quién los puede abrazar. Es muy duro. Sí, es necesario más personal. Porque además la vida es muy dinámica. Hace un año ingresó personal, hace menos de un año. Creíamos que teníamos todo cubierto, pero en ese año Se se han jubilaron. jubilado. Claro. Licencias médicas por distintas razones, embarazos de riesgo que hacen que las compañeras no puedan seguir asistiendo al lugar de trabajo. Después por ley vienen con medio horario. Entonces hoy es necesario y tenemos hecha la solicitud a directorio de ingreso de más personal para Maldonado, que ojalá en los próximos tiempos se pueda concretar. ¿Qué pasa, Eduardo, cuando llegan a los 18 años? La gran pregunta, sí. Pueden pasar dos cosas. Estos chicos, me refiero, por ejemplo, que Sí. están ahí en el centro, en estos hogares. que Bueno, nos pueden decían. pasar dos cosas. Tenemos algunas gurisas que este año cumplieron 18 años. Ujú. Una creo que va a ser colega de ustedes porque se fue Mirá. para Montevideo para un área de INAU que, pese a que ya tiene más de 18 años, la puede atender un tiempo más y está estudiando Ciencia de la Comunicación. Mirá qué bien. Está haciendo facultad. Otra se fue a la Escuela de Especialidades de la Armada y es funcionaria ya de Prefectura Nacional Naval. Ujú. Después tenemos dos gurises que salieron de ahí, de este hogar que está en el centro, que están estudiando mecánica en los talleres de Don Bosco. El Ajá. taller de Don Bosco. Los famosos talleres de Don Claro. Bosco. Tenemos otros que se han ido. O sea, llega mi cumpleaños, tengo 18 años y el INAU te dice, bueno, ¿hoy? Bueno, ¿Quedas en libre? algunos casos Sí. se le abre la puerta cuando Ajá. pueden tener una salida laboral o de Ajá. estudio. Sí. En otros lados, cuando se puede continuar, como ya tenemos algunas gurisas de más de 18 que están terminando bachillerato, no se les abre la puerta, se las tira para afuera, Claro. se pide lo que es
una prórroga por Claro. un año más Claro. o hasta por 2 Para no años cambiarle más, el ritmo. No, no, porque está vemos que está estudiando, Está quiere estudiando. salir adelante. Otros gurises cumplen 18 y dice, yo me voy. Yo me voy. Y son mayores de edad y no los vamos a retener. No Claro, podemos Bueno, hacerlo. claro, claro. Ya está. Y bueno, algunos, como cualquier hijo nuestro, a los 18 años elige si quiere seguir estudiando, trabajando. Claro. Es decir, Juan- el Juan INAU Aldo los con sus ampara amigos. hasta los 18 años. La ley- Salvo esas excepciones. Salvo que- esas excepciones. Claro, exacto. Eduardo, ¿cómo es básicamente la vida dentro de estos hogares? ¿Hay horario para la comida, la merienda, la cena? Pero después el tema de la ropita, ¿quién se ordena la ropa? ¿Quién se lava la ropa? ¿Cómo es? Bueno, hay naturalmente lo que hay en todas nuestras casas, un lavadero, secarropa, todo eso. Los educadores se encargan de que los gurises se encarguen del cuidado de sus propias cosas. Y me contaban los compañeros que son más viejos en el correo, en el INAU, se me atreven a los lugares donde trabajé. Añoranza. Sí, en el INAU, que hoy hay un orden que muchos años atrás no existía. Mirá. A tal punto que me contaba que, por ejemplo, la ropa interior era de uso común. Hace años. Wow. Mirá lo que estoy diciendo. Ajá. Hoy hay derechos, cada gurí tiene su Sus ropero, calzoncillos, sus claro, medias, entonces, su locker con las cosas. claro, cada cual tiene sus cosas. Se les da todo lo que necesitan para empezar un Ajá. año lectivo, la mochila, la túnica, el equipo deportivo. Imagínense lo que es desde el punto de vista presupuestal. Oh, Si cuando cualquiera de nosotros tiene uno o dos Sí. hijos, te debe poner un montón de plata, Sí. millones, yo no me acuerdo ahora si son, no voy a decir la cifra, pero son millones de pesos que INAU invierte en Maldonado en la atención de estos gurises, que va desde comprar el campeón en la mochila hasta pagarle claro. la medicación cuando se entiende que casi todos están en salud pública, pero en algún caso tenemos de salud privada. Eduardo, pero como pasa con gurises fuera del INAU, ¿no? Que Sí. hacemos permanentemente el comparativo para no perder el eje. Hay chiquilines de 13, 14, 15 años que dicen, yo no quiero estudiar, a mí no me gusta, no quiero. ¿Qué hacen? Debe haber. Sí, hay, sí. ¿Y qué hacen todo el Y día en el hogar? la remada, le llamo yo, la exhortación a que si no va al liceo o a la UTU, puede ir a áreas pedagógicas, que era esto que decía que Ajá. tenemos un convenio con secundaria y tenemos docentes, y otros van al CECAP, Al que es, CECAP. CECAP, que funciona dentro de INAU, pero es un programa del Ministerio de otra Educación y herramienta, Cultura, sí. que, bueno, enseña otro tipo de talleres, gastronomía, jardinería. ¿Tenemos 12 capos o hay No, uno, hay uno solo. Hay uno solo. Hay uno solo. Muchos años atrás hubo uno en San Carlos, Uno en San Carlos, sí. que se mudó y funciona acá en Ajá. INAU. Y Algo tienen que hacer. sí, claro. Algo claro. tienen que hacer. Pero bueno, vuelvo a lo que decía. A veces han llegado a INAU adolescentes que no saben leer y escribir. Ujú. En estos tiempos Y inadmisible. no vinieron, insisto, de otro planeta. Ya Por problemas en la casa. por problemas en la Que casa, de desatención. por bloqueos psicológicos. Claro. Bloqueo psicológico. claro. Gurises que, insisto con el ejemplo, fueron muy maltratados físicamente, emocionalmente, sexualmente, han tenido bloqueos tan grandes que cuesta que aprendan a leer y escribir. Eduardo, la población que tenemos acá, que lo pongo en primera persona, pero me Sí. estoy refiriendo obviamente al INAU, ¿son todos chiquilines en nuestro departamento o hay alguno que hayan derivado de otro departamento por la razón que sea? y qué bueno que haces esa aclaración. Tenemos gurises adolescentes, por ejemplo, de otros departamentos, porque en el departamento X, para no nombrar otro, Ujú. fueron víctimas de abuso sexual o de explotación sexual, que ahora voy a aclarar qué es explotación Ujú. sexual, denunciaron la situación en X departamento, al que ellos denunciaron los amenazó de muerte y los tuvimos que traer para acá Ujú. por disposición judicial, porque si seguían en el departamento Corrían más riesgo. Corren corrían riesgo, porque no solamente habían sufrido, porque el abusador después los terminó amenazando de muerte. Claro. Se toma. Qué terrible, ¿eh? Y hago la aclaración de cuando decimos explotación sexual, no es prostitución. Son cosas distintas. Porque la prostitución la puede ejercer un hombre o una mujer mayor de edad en el libre uso de sus facultades. Cuando hablamos de un menor de edad, es explotación porque siempre hay una situación de poder De poder. de alguien que con poder económico, psicológico, físico, como dice con retribución o promesa de O promesa. retribución, obtiene favores.
a veces a cambio de un porro, a veces a cambio de unos pesos, a veces a cambio de un celular. Por eso es erróneo decir que fulano mayor tuvo relaciones sexuales con una menor. No, abusó de una menor. Exacto. O de un menor. Explotó sexualmente. No es lo Explotó. mismo. Cuando remunera es peor, explota. Y a propósito de cómo está la situación, dos cosas. Hoy, después del mediodía, me voy a San Carlos a presentar una nueva denuncia, porque creo que voy 1 o 2 veces por semana a Fiscalía a presentar denuncias por maltrato, explotación y abuso de niños, niñas y adolescentes en Maldonado, ejercidos por adultos que andan entre nosotros. Que De repente lo vemos cruzar, lo cruzamos en la peatonal, lo cruzamos en la feria, es un buen vecino, es un comerciante al que vemos todos los días. Bueno, deja de serlo, ¿no? Sí, a partir que uno se entera, sí, pasa a ser, no quiero decir una a mí, pero pasa a ser eso, ¿no? Claro. Y en este caso, ¿qué son denuncias que le llegan a ustedes y que las planteas después en la fiscalía? ¿O cómo es? Las denuncias llegan por distintas por vecinos, por exacto. Llegan por distintas Tenemos vías. la línea azul 0850 50, que es una línea que recibe denuncias de manera anónima. No, tienen que pasar los datos. Claro. Vive en tal lugar. En tal lugar. Ahí enviamos nuestros técnicos, a veces trabajamos con el Ministerio del Interior, a veces son delitos complejos, a veces hay pornografía de por medio y se hace la denuncia. A veces los propios gurises, por ejemplo, le dicen a la maestra en la escuela que alguien en la casa abusaba de ellos. La maestra actúa de acuerdo al protocolo de primaria, nos llega la información. El maestro, el profe de educación física, el profe del liceo. Hemos tenido situaciones de una niña de un CAIF, 3 años, que se animó a decirle a una de las maestras que trabaja en el CAIF lo que le pasaba dentro de la casa. Insisto, 3 años. 3 años. Qué horrible. Cuando constatamos la situación, hacemos la investigación que corresponde y se presenta la denuncia en fiscalía. Y nos da un pantallazo de cómo está nuestra sociedad cuando yo les digo que casi todas las semanas tengo que estar presentando denuncias de estas características. Fundamentalmente, temas de abuso sexual. No necesariamente. Maltrato, mucho maltrato. Sí. No sé si mucho, pero un alto porcentaje. Claro, está bien. Bueno, hace poco, me quedé pensando, a mí el viejo Almada me fajaba con los cintos y derechito que crecí. No me defendía ni nada. Ahora no se puede. Y pegarle con un caño, como nos enteramos la semana pasada. Con un caño. Con un caño plástico y pegarle a un chiquito. El viejo era, como era un clásico en otros tiempos, algún cintazo. Pero era una cada tanto. Sí, El problema acá es que es reiterativo. No me andaba pegando ni bajo efectos de alcohol, que mi padre no tomaba. No, todos, también. Sí. Eduardo, se nos voló el tiempo. Conclusión, y vuelvo a un tema que está siempre en el tapete, los gurises de estos hogares del centro van a seguir saliendo porque no están en un depósito y pueden cometer macana como muchos otros como gurises los que van en no son auto del INAU. o en moto a la Ramblita de Piriápolis. Me gustó eso que nos explicara porque ahora lo aprendí. Porque salen igual que nuestros hijos y los hijos de nuestros amigos y los hijos de nuestros parientes. Van a la Ramblita de Piriápolis. No los nuestros porque les queda lejos, pero otros van al puerto en Punta del Este, ponen música alta, gritan, juegan en mano, se sientan en el banquito, tienen novios, tienen amigos, lloran cuando los deja la novia. No son diferentes a los hijos. Ahora hay algo que no los exonera que tiene que ver con las responsabilidades a la hora de cometer algún tipo de delito, ¿no? Y bueno, cuando cometen delito, algunos son procesados, ¿no? Evidentemente. Ahí ya salen de la órbita, pasan al INISA. A la órbita de INAU, que de hecho... ahí pasan al INISA. Sí, porque INAU no trabaja con menores infractores. Ya no tiene más. Sábado pasado, hace 48 horas, un menor infractor por un delito... tuvo intervención INAU porque INISA no tiene oficinas acá. Interviene con el Ministerio del Interior y fue llevado en un móvil de INISA a Montevideo, creo que lo traían hoy para el juzgado, y bueno, seguramente va a ser condenado porque el delito no era menor y no va a estar bajo responsabilidad de INAU. Ellos lo tienen claro también, ¿no? De que ellos si llegan a cometer un delito
cambia totalmente. Totalmente, claro. Claro, está bien. Es así. Eduardo, gracias por habernos visitado. Bueno, estamos a la orden. Si te gustó, algún día volverás en breve. Es una charla, fue un gusto. yo me animo a decir entre amigos. Bueno, dale. No, pero es una charla sumamente interesante, sí, que sí. es más, tendría que ser más cotidiana para que la gente... No, pero además mostrar esa realidad, ese Claro. comparativo permanente que hace Eduardo, que me parece interesante. No son chiquilines de otro planeta, no son diferentes a los que tenemos nosotros en nuestro entorno, y los hogares del INAU no son depósitos de Y gurises. si me permiten A un mí, minuto si a mí más, me quiero queda agregar cosa algo. Sí. Breve, bien breve, Adelante. solamente. Uno siempre piensa, bueno, detrás de cada infractor, cada menor que se porta mal, vamos a decir, hay un padre, Claro. hay una madre. ¿Cuál es su opinión? ¿Deberían de ser más responsables los padres? Es decir, vamos a decir, la parte judicial tendría que hacer más responsable a los padres con medidas mucho más duras. Es decir, su hijo andaba no robando, yo que sé, haciendo cosas Pero a mal. veces sí. Atrás de ese hay padres. ¿Cuál es Fuera- la responsabilidad fuera del de los micrófono, padres? Sí, fuera del micrófono le decía que tengo una hija. Mi hija es docente y docente de secundaria, no acá en el departamento de Maldonado, pero un día me decía que no podía con la vida de un alumno. Entonces le dijo, quiero que venga tu madre o tu padre. Claro, a eso No te Y cuando vino la madre y el padre, entendió por qué el gurí era como era. Claro, Claro. listo. Es clarísimo. Es clarísimo, porque hace un par de semanas un colegio de Punta del Este trajo a un neurocientífico argentino a dar una conferencia que estuvo brillante sobre el uso de las pantallas en la infancia y en la adolescencia. ¿Qué tema ese? Otro. El 80% de los niños, mirá lo que les voy a dar, el 80% de los niños menores de 4 años come con una pantalla enfrente, o el celular o una tablet. Claro. Hace poco fui a un restaurante en Salto con la familia y me encantó porque tenía un cartel que decía, no tenemos wifi, conversen entre ustedes. Sí. Ah, qué bueno. Entonces, hoy está faltando diálogo en el hogar, en la cena, pero vuelvo a hacer un paréntesis. Cuando a veces me dicen, ¿y la familia qué puede hacer? Y yo digo, defíname familia, porque no es ese adhesivo que vemos a veces en los autos, mamá, papá, el perrito, la Sí, abuela, papá y mamá. Sí, sí. Hoy las familias son muy disfuncionales. Sí, sí. Muchas veces papá está preso, Ujú. Sí, sí. muchas veces mamá tiene problemas de adicciones y los gurises se crían como pueden. Y en el mejor de los casos, papá y mamá trabajan todo el día y el guri está solo en la casa. Otro caso, Sin claro. guía. Claro, entonces pese a todo lo que nos pasa, siempre lo digo con mis compañeras del equipo de dirección, menos mal que está INAU. Ujú. Miren si no estuviera INAU, que era de esos 8.600 gurises que en el país están bajo nuestra Ni responsabilidad. Eduardo, muchas gracias. Un gustazo estar acá. Nos Gracias. vemos. Bien. No te vayas. En minutos seguimos con toda la información en nuestra mañana.